Bienvenidos nuevamente a Educación y Ciencia. Ahora vamos a ver cómo identificamos los tipos de variables que hay en una pregunta de indagación. Sin más, empezamos. Una variable va a ser una característica, una cualidad, puede ser una magnitud, etcétera, que son objetos de análisis en una investigación. Estas se van a identificar pues a partir de la pregunta o también la podemos identificar en una hipótesis, ¿ya? Ya sea en la pregunta o en la hipótesis. Ahí van a estar presentes. Su tratamiento o medición se van a considerar durante el diseño del experimento. Esa es la importancia de poder reconocer nuestras variables, porque al momento de plantear nuestro experimento, nosotros vamos a considerar estas variables, ¿no? Cómo lo vamos a manipular, cómo lo vamos a controlar, etc. Tipos de variables. ¿Qué variables hay? Tenemos la variable independiente, la variable dependiente y las variables intervinientes. Ojo, la variable independiente es la variable que con su presencia o su ausencia puede generar cambios en el fenómeno, ¿ya? En el fenómeno que estamos estudiando. La variable dependiente va a ser la variable que su cambio o modificación va a depender de esta variable. ¿Ya? La dependiente depende de la independiente para que pueda modificarse, para que pueda cambiarse. Ustedes pueden plantearse preguntas, ¿quién depende de quién? De esa manera para poder reconocer a sus variables. ¿Ya? Muy bien, tanto la variable dependiente como la variable independiente, la dependiente y la independiente van a estar en la pregunta y en la hipótesis también, ¿ya? En la hipótesis también van a estar presentes. En cambio, las variables intervinientes no están ni en la pregunta, tampoco están en la hipótesis. Pero estas variables intervinientes van a ser otras variables que también van a afectar o pueden generar cambios a la variable dependiente, ¿ya? Y es necesario identificarlas para poder controlarlas durante el experimento, ¿ya? Por eso es importante reconocerlas a las tres. ¿Y cómo yo identifico una variable en una pregunta? Mira, ve, por ejemplo, acá tenemos la estructura de las preguntas, cómo influye, cómo afecta, cuál es el efecto. En esta parte generalmente vamos a encontrar a la variable independiente. Y en esta parte generalmente va a estar presente la variable dependiente. ¿Por qué? Porque la variable dependiente va a ser pues el fenómeno, el problema, el hecho que estamos estudiando, ¿no? En cambio, la variable independiente es el factor que nosotros hemos seleccionado para indagar. Este factor es el que va a provocar cambios al fenómeno, al problema. Por eso es considerado variable independiente, mientras que el otro es variable dependiente. Los otros factores que no están en la pregunta van a ser considerados variables intervinientes. Y acá tenemos un ejemplo, ¿ve? En la pregunta, ¿no? ¿Cómo influye el hábito de fumar en la frecuencia respiratoria? ¿Ve? En este caso, el hábito de fumar es el que va a generar cambios en la frecuencia respiratoria, porque las personas que fuman podrían tener una mayor o menor frecuencia respiratoria, ¿no? Que aquellas que no fuman. Entonces yo podría ver que el hábito de fumar va a generar cambios en la frecuencia respiratoria. Entonces por eso el hábito de fumar va a ser la variable independiente y la frecuencia respiratoria, que es el fenómeno que estamos estudiando, sería la variable dependiente. ¿Ve? Muy bien. También podemos identificar la variable independiente es el que influye, es el que afecta. En cambio, la variable dependiente es el afectado, es el influido. ¿Ya? Muy bien, las variables intervinientes van a ser aquellos que también pueden modificar, en este caso, la frecuencia respiratoria, pero no están en la pregunta, ¿ve? Por ejemplo, la edad es interviniente, la actividad física también, el humo del aire. El hábito de fumar no es interviniente porque está en mi pregunta, ¿ve? Es variable independiente, ¿ve? Entonces, de esa manera, el aire contaminado, etcétera, ¿no? Van a ser consideradas variables intervinientes. Por ejemplo, acá, ¿ve? Quedaría de esta forma, ¿no? Variable independiente, hábito de fumar, variable dependiente, frecuencia respiratoria y variables intervinientes, la edad, la actividad física, el humo, el aire contaminado, etcétera, ¿ve? Y no está hábito de fumar, porque hábito de fumar ya es variable dependiente. Variable independiente es el hábito de fumar. En otra pregunta, por ejemplo, ¿cómo afecta la edad a la frecuencia respiratoria? Mi variable independiente sería la edad, porque la edad es el que afecta, ¿no? Y la frecuencia respiratoria es el afectado. Entonces, variable dependiente, frecuencia respiratoria. Variables intervinientes sería la actividad física, el humo, el aire contaminado, también sería el hábito de fumar, pero en intervinientes ya no iría la edad porque la edad estaría yendo en la pregunta. ¿Ve? Entonces, esa es la manera de poder identificar a las variables independiente, dependiente e intervinientes. Muchas gracias y no te olvides suscribirte a Educación y Ciencia para más contenido sobre el aprendizaje del área de ciencia y tecnología. Gracias.